90.9. Radio Up. Somos tu voz. Rivadavia Posadas. Este fin de semana hubo elecciones en la Federación Universitaria Argentina, pero en realidad el espacio físico en el que se desarrollaron las elecciones fueron los pasillos, las aulas, el salón de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Allí se discutió cómo continuará la conducción de la Federación Universitaria Argentina y quedó a cargo de la FUBA un estudiante de la Universidad Nacional de Rosario. Él es Joaquín Carballo y con él vamos a hablar unos minutos. Joaquín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, gracias por atendernos. Joaquín, ¿qué estudias? Yo estudio Ciencia Política, me queda una materia para recibirme de licenciado en Ciencia Política acá en la Universidad Nacional de Rosario. Bien, y Joaquín, ¿cómo vos ya venías participando en la Federación Universitaria o en algún cargo? ¿O cómo es tu llegada ahí? No, yo formo parte de la organización Franja Morada, digamos, tanto acá en Rosario como a nivel nacional. Yo venía con algunas responsabilidades nacionales y bueno, también responsabilidades acá en mi universidad. Bueno, nosotros en diciembre del año pasado, en la máxima instancia de representación de nuestra organización, definimos las candidaturas a la FUBA y bueno, nuestros compañeros nos eligieron a mí y a Alexia, que es otra compañera de la Universidad Arturo Jaureche, para hacer la fórmula para conducir la FUBA. Joaquín, bueno, ¿cómo ves ahora que se vienen los desafíos para la federación? El año pasado vimos a una federación muy activa en lo que fueron todas las marchas universitarias y en otras actividades. ¿Crees que este año la discusión sobre presupuesto universitario y bueno, el lugar que tendrá este tema en la agenda política nacional tendrá de nuevo a la FUBA en actividades? En lo que a la FUBA depende, sí. Nosotros vemos que por tercer año consecutivo el gobierno nacional reconduce el presupuesto, entonces a nosotros no nos deja más alternativa que seguir discutiendo la dimensión material, porque es lo que realmente necesitamos para seguir funcionando. Y en ese sentido la idea es trabajar eso en conjunto con las otras instituciones de la universidad y la sociedad en particular, y también empezar o volver a discutir otros temas de agenda que a nosotros nos parecen relevantes, que el 2024 estuvieron relegados, lógicamente, por tener la cabeza puesta en la cuestión más de movilización en contra del ajuste del gobierno de las universidades. ¿Qué otros temas se están viendo como relevantes y necesarios de empezar a discutir? Mira, a nosotros nos interesa mucho discutir la dimensión académica, pedagógica y curricular de las universidades. Nosotros vivimos en una universidad del siglo XXI que particularmente en muchas carreras, en muchas universidades, los planes de estudio no son acorde a la época, y eso a nosotros nos deja una deuda muy grande. Entonces me parece que eso es uno de los temas centrales, porque muchas veces se habla también de la deserción estudiantil solo desde la dimensión económica, pero nosotros entendemos que hay mucha deserción en la cuestión académica, entonces también queremos trabajar para solucionar esos problemas. Joaquín, ¿crees que la preocupación que están apareciendo en diferentes universidades? Nosotros estuvimos hablando hace poco con dos de las facultades de la UNAM, de la Universidad Nacional de Misiones, y nos daban cuenta de una matrícula que se está amesetando, pero en niveles muy bajos, comparando a valores prepandémicos, digamos. ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿Es una cuestión económica? ¿Es una cuestión transitoria? ¿Cómo ven la cuestión de la convocatoria de las universidades al sector juvenil? No, eso tiene una multicausalidad, lógicamente. También hay que separar, hay universidades, cada universidad es un caso particular. Nosotros en Rosario, particularmente, este es uno de los ingresos más grandes, pero bueno, en vista de lo que vos comentabas, que comentaban los compañeros ahí de la Universidad en Misiones, puede responder, lógicamente, una cuestión económica que nosotros vemos, pero también puede responder también a una elección de otros trayectos también formativos por parte de los estudiantes, que es, como te decía yo, que una de las variables que nosotros queremos discutir en cuanto a lo académico. Pero sí, nosotros vemos que hay algunas universidades que la matrícula es baja y nos preocupa, lógicamente. ¿Crees que en esa línea hay que pensar cómo trabajar con temáticas que hoy están siendo no solamente demandadas por su breve duración, sino por la orientación también? Como que hay, al parecer, una línea que está teniendo mucha convocatoria, que tiene que ver con los mercados financieros, con actividades vinculadas a redes informáticas, y que lo que describen, por lo menos quienes toman esas decisiones, es que sienten que la currícula en las universidades no siempre van de la mano con las demandas de ese mercado.
Yo creo que son las discusiones que están presentes en el sistema universitario de hace bastante tiempo, ¿no? En la universidad y en el sistema en general se venía discutiendo, incluso mucho tiempo antes de la pandemia, la cuestión de la virtualización de algunos trayectos, la cuestión también del acortamiento de la duración de las carreras, y en ese sentido creo que hemos dado grandes avances y que tenemos que terminar de concretarlo para que realmente podamos, como te decía antes, ayornar la universidad al siglo XXI. Entonces, en ese sentido, me parece que toda iniciativa que contribuya, a la profesionalización de la universidad, a la mejora en ese caso de la cuestión más académica, nosotros estamos dispuestos a discutirlo. Después, obviamente, como decías vos, las tecnologías van avanzando, el mundo cada vez está más interconectado, van apareciendo otros modos de relacionarse, otras herramientas digitales, incluso económicas. Entonces, en ese sentido, la universidad tiene que ser capaz de captar esas nuevas necesidades y en ese camino estamos. Joaquín, una última, también agradeciéndote el tiempo y la gentileza de charlar con nosotros, conocer el cronograma, las actividades en muchas universidades ya empezaron en relación a cursivos de ingreso y demás. ¿Cómo ves el inicio del ciclo electivo 2025 en materia de actividad gremial estudiantil? ¿Tienen previsto asambleas, algunas actividades próximamente? Nosotros, bueno, venimos del viernes de realizar el Congreso de Renovación de Autoridades. Seguramente esta semana conformemos la nueva Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina y ahí empezar a diagramar entre todas las organizaciones que forman parte de la FUBA, con los estudiantes que también forman parte, cuál va a ser el plan de acción en general, ¿no? Y ahí me parece que mucho de ese trabajo tiene que ver con la continuidad de lo que nosotros venimos haciendo desde el 2024 y también entra en juego las decisiones que se tomen en cada una de las universidades. Entonces, nosotros empezamos a dialogar con cada uno de nuestros compañeros, con cada uno de los centros estudiantes, las presidentas de federación, para, bueno, ponernos de acuerdo y empezar a diagramar lo que tiene que ser este año, que a priori pareciera que va a ser muy conflictivo para las universidades. Gracias, Joaquín, por el tiempo y los conceptos. Muy amable, quedamos en contacto y a disposición para próximas charlas. Diego, muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Joaquín Carballo conversaba con nosotros, recientemente elegido como presidente para la Federación Universitaria Argentina. El recambio se dio el fin de semana en Buenos Aires y a partir